Bien, Shalom, buenas noches. Muy contento de estar con ustedes. Este que le habla el pastor José Vargas de la congregación Yeshua Ner Tamid en nuestro programa Besorat Tová. En esta noche tenemos un invitado especial, el pastor Augusto Rodríguez desde Argentina. Ya más luego vamos a hablar con él. Quiero agradecer primeramente al Ministerio Semillas del Reino por concedernos la oportunidad en esta noche de poder transmitir nuestro programa como todos los domingos a las 9 de la noche. Pertenezco a la congregación Yeshua Ner Tamid con nuestra pastora y doctora Nereida Romero. Estamos muy contentos una vez más en esta noche de poderles traer palabra, enseñanza, que es el propósito de esta programación. Y como dije, esta noche tenemos al pastor Augusto Rodríguez desde Argentina. Así que vamos a pedir al pastor Augusto que nos salude en esta noche del Señor. Shalom, familia. Gracias, mi hermano, por invitarme a tu programa en Semillas del Reino. Gracias por esta posibilidad y el honor de poder compartir este tiempo contigo y toda tu audiencia. Amén, qué bueno. Estamos muy contentos de que nos hayas concedido la oportunidad de estar en medio nuestro. Estamos live a través de la página de Facebook de Semillas del Reino. Así que yo invito a todos aquellos oyentes que están conectándose en esta hora que por favor comparta esta programación. Si usted quiere hacer una pregunta, por favor, que sea concerniente al tema que vamos a estar tocando en esta noche. Esta noche vamos a estar tocando el tema de la importancia del día de expiación o el día de Yom Kippur, o como decimos en hebreo, el Yom HaKippurim. Así que vamos a orar para así comenzar con nuestro tema en esta noche. Bendito eres tú, Hashem, Elohim, nuestro Rey del universo, y Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Te damos gracias por este tiempo que nos concede a través de esta emisora, Radio Semilla del Reino, la emisora que une los ministerios. Gracias por todos sus coordinadores, por sus presidentes, por esta oportunidad que nos concede a nuestro ministerio Besorat Tová, y de que en esta noche nuestro hermano pastor y amigo Augusto Rodríguez esté con nosotros. Señor, rogamos, Padre, que en esta noche seas tú concediendo la sabiduría, el entendimiento, Padre, para poder tratar este tema, Señor, que es bien importante de que a través de esta enseñanza esta noche, Señor, queremos crear conciencia, Señor, y de la importancia de este día, Señor. Por los méritos y en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías y Salvador. Amén y amén. Bien, mi hermano y amigo, como te dije, gracias por darme la oportunidad de que hoy estás conmigo. Es un honor de poderte tener con nosotros. Antes que comenzar el tema, queremos que nos hable cómo tú llegaste a las raíces hebreas, si se puede decir, o al mesianismo. Queremos que nos cuentes. Ok, bueno, sí, hace aproximadamente 7 años aproximadamente, empezamos a caminar como familia en la Torá. Empezamos a caminar, obviamente, con muchas preguntas, con muchas, sí, preguntas, muchas inquietudes, y empezamos a caminar. Todo empezó cuando me puse a estudiar. Ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Yo conozco a mi esposa, nos casamos, y bueno, mis suegros son pastores y servíamos en la congregación, y bueno, también un poco el precursor de que poder estar, de poder estudiar y poder compartir y enseñar ha sido mi suegro, que gracias a Dios ellos me empujaron. Yo no quería saber nada, y mi hijo hágale, y bueno, me tocó hacerle. Y bueno, fue todo un proceso, porque al principio era copiar y pegar lo que decían otros ministros, otros pastores, hasta que un día el Eterno me confronta, a través de mi esposa. Con mucho amor me dice, ¿por qué no hacer algo propio? Y ahí empecé a estudiar y a responder algunas preguntas de por qué, por ejemplo, por qué el sábado no y el domingo sí. Y así fue como empecé a estudiar, y el Eterno me empezó a llevar por las fiestas,
y ahí fue como que empecé a hacer un clic y empecé a aprender y obviamente mi esposa empezó a seguirnos, a acompañarme y juntos hoy, gracias al Eterno, estamos caminando en Torá hace 7 años, aprendiendo a caminar en Torá y la verdad que hace 3 años empezamos nuestro proceso de formación cuando conocimos al Moré Rico, gracias al Eterno, en un momento en que realmente necesitábamos un guía, un mentor, Amén. y el Eterno nos pone en el camino al Moré Rico y hace 3 años que venimos aprendiendo, hemos aprendido muchísimo, pero también nos damos cuenta que nos queda muchísimo por aprender en Amén. cuanto a lo que es la Torá, el contexto de la Biblia, el templo, o sea, hay un montón de cosas que no sabíamos que era necesario aprender. Y gracias al Eterno que nos ha dado ese privilegio de poder crecer, de seguir aprendiendo y reconocer que ha sido todo por la misericordia de nuestro Rey. Amén. Así es Qué más o menos, algo simple no ha sido la gran cosa, o sea, fue todo un proceso en estos 7 años, tanto para mí como para mi esposa, que fue criada en el otro campamento desde muy chica. Entonces, ha sido todo un proceso, pero le doy gracias al Eterno que hoy, como familia, como matrimonio, vamos caminando y con el deseo y el anhelo de siempre poner el nombre en alto de nuestro Rey. Amén, qué bueno. Hemos visto, ¿verdad? El tiempo o los años, creo que ya llevo como 2 o 3 años desde que te conozco y yo he visto cómo has evolucionado concerniente al estudio de la Torá, el contexto, que es el nombre que le tienes a tu canal en YouTube, La Biblia en su contexto, para aquellos que, ¿verdad?, que deseen conseguirte y suscribirse a tu canal, lo pueden hacer a través de La Biblia en su contexto. Así que vaya a YouTube, búsquelo allí, La Biblia en su contexto, y va a dar con el canal de nuestro hermano. Muy buenos estudios. Creo que vas ya por el tercer capítulo del Tratado Tamid y hoy subiste un video sobre el día de expiación. Y hemos visto que por qué tú te has apasionado tanto en aprender el templo. ¿Por qué? Porque la verdad que era un tema que nunca pensé que me iba a atrapar tanto. Hay tanto por aprender, hay tanto que seguir aprendiendo. Y lo principal que al estudiar el templo, se me ha hecho más fácil poder comprender, por ejemplo, los mandamientos y tener la responsabilidad de ponerlos por obra. El templo ha sido algo que a mí me impactó cuando empezamos en este proceso de formación, de estudiar el contexto cultural, el contexto arqueológico, el contexto histórico de la Biblia, ver que había un tema que no se profundizaba, nunca había escuchado hablar del templo, y al empezar a estudiarlo me fue atrapando de a poquito, me fue paso a pasito. Al principio como que, bueno, a ver de qué se trata, pero después, al ir descubriendo cómo funcionaba el templo, cuáles eran los protocolos, el servicio, cada detalle me fue atrapando al punto de que me apasionó y también eso de poder en comprender el modelo y poder traerlo a mi vida personal. Ha sido una gran bendición y poder ir, eso me ha podido ir ayudando a poder mejorar y poder también reconocer que muchas veces, uy, estoy haciendo mal esto, tengo que corregirlo. Hay un modelo, hay un patrón, hay que corregirlo. Y me ha sido de gran bendición y eso ha sido algo que me ha atrapado de empezar a conocer esos detalles, las medidas, el servicio. Y al analizar el servicio, empezar a hacer conexiones con el escrito de los primeros siglos. No solo eso, sino que también algunos principios o esencias del servicio que a uno le dejan una enseñanza que realmente hace que uno espiritualmente crezca. Por ejemplo, justamente hablabas del estudio de Yom Kippur, al hacer porque el estudio que hicimos con la congregación fue el día de ayer, fue a tomar el tratado Yomá, el tratado que habla de la Mishnah, que habla
del el día de Yom Kippur, y ir paso por paso. Paso por paso, paso por paso. Exactamente, esa es la Mishnah, la que usamos. Ahí, muy buena, perdona que te interrumpa, muy buena. Mishnah es la única que se puede conseguir en español exactamente. del maestro Carlos del Valle, pero es la Mishnah que, además de las otras, porque está la Quejati, porque la Quejati es en inglés, pero está esta en español para aquellos, ¿verdad?, que deseen conseguirla. Se llama la Mishnah de Carlos del Valle. La pueden conseguir a través de Amazon y ha sido eh, para, como uno dice, para empezar, es muy buena los comentarios, la enseñanza que tiene. Exactamente, es justamente la que hemos usado, porque bueno, es la única que está en español. Obviamente, si nos buscamos una Mishnah, una Kehati, una Scroll, son mucho más amplias, hay mucho más información, pero como para empezar, eso está muy bien. Y empezamos a hacer el recorrido con la app del templo de nuestro Moré Rico Cortés. Empezamos a hacer el recorrido, empezamos a leer la Mishnah, a buscar, a ubicarnos y empezar a ver detalles que uno dice, wow, nunca lo hubiera pensado, ver cómo era el servicio dentro del templo, las diferencias que había entre un pensamiento de entre los fariseos y los saduceos, y ver un principio ahí que no, se va a hacer lo que se dice el modelo, punto, no importa cuál es tu pensamiento, hay un modelo a seguir. Se sigue ese modelo porque si no se sigue, entramos en caos. Entonces, Ujú. son cositas que uno va aprendiendo y el servicio al analizar el templo, y ahora entiendo por qué Ezequiel le dice a Casa de Israel en el capítulo 42, si se arrepienten verdaderamente de su corazón. Y esos versículos para mí fueron como impactantes y también un quiebre en mí a la hora de tomar una decisión, qué camino iba a seguir en mi educación con respecto a la Torah. Si hay un verdadero arrepentimiento en mi corazón, como casa de Israel, porque el profeta Ezequiel nos está hablando a cada uno de nosotros, que no somos parte o que quizás no lo sabemos hasta el día de hoy, pero tuvimos la bendición de conocer a Yeshua, de poder acercarnos a la Torah a través de Yeshua, y aprender los mandamientos. Y que una cosa que siempre comento yo a la congregación acá es que los mandamientos son como un espejo y nos van a confrontar y nos van a enseñar qué es lo que debo corregir. Entonces, si hay un verdadero arrepentimiento en mi corazón, como dice Ezequiel, si hay un verdadero arrepentimiento en Israel, estudien esta casa, estudien sus medidas, sus entradas, sus salidas, estudien las leyes que están correspondientes al templo. Sabemos que hoy el templo no está y hay mandamientos que aplican al templo, pero lo mismo debemos estudiarlo. Amén. Entonces, al estudiar todo eso, fue como hacer un quiebre, fue donde tuve que hacer un quiebre y decir, es importante, tiene que ser el centro de mis estudios. Amén. Y hoy en día se ha convertido en el centro de mis estudios, el templo. Obviamente siempre lo estoy conectando con algo, siempre estoy conectándolo con el primer siglo, con la Torá, con las porciones. Siempre estoy ahí con el templo porque es el centro. Y entendí esas palabras, y hoy estudiando el Tratado de Yomá, me aún afirmo más esas palabras que el profeta Ezequiel dijo. Si hay un verdadero arrepentimiento en casa de Israel, no deberíamos de estar descartando el templo, diciendo cuánta loquera, sino que enfocándonos a estudiar, a aprender. Estamos aprendiendo y tenemos la bendición de ser esa generación que está empezando a acercarse al templo, a esa profecía que Ezequiel está dando. Entonces, eso ha sido siempre el por qué estudio el templo, porque es la base de mis estudios, de lo que comparto también. Siempre el templo va a estar en mis enseñanzas, en las enseñanzas que comparto. Por Amén. esa razón y por esa responsabilidad también. Como parte de Israel, como la bendición que el Eterno nos ha dado como familia de poder estudiar el templo, de poder aprender, es algo que no puede quedar en nosotros, sino que lo queremos compartir y que todo el mundo pueda aprender del templo. Obviamente cada uno va a su ritmo, pero lo importante es que querer aprender, querer conocer el templo. Y la verdad que en la congregación aquí en Argentina, al ver
a los hermanos aprender del templo y que quieren y que aprenden y que obviamente van a su nivel, a su ritmo, pero hemos visto un cambio en los hermanos. Una de las Porque el cosas que, templo, perdona, ¿verdad? sí, 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 sí que, porque el templo nos enseña como dice Pablo, Pablo en Corintios le confronta al pueblo y le dice a los creyentes, ustedes son el templo del Ruach HaKodesh, ustedes son el templo del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros realmente somos, y eso es un pensamiento hebreo, es un pensamiento que viene desde el judaísmo ujú, posterior al primer siglo, vemos que si nosotros nos consideramos ese templo del Espíritu Santo, es necesario que conozcamos el templo físico. sí, Hay que seguir el mismo patrón, el mismo modelo, hay que seguir las mismas, digamos, los mismos principios de santidad que el templo. Y eso es algo que lo hemos podido ir compartiendo y ver cómo los hermanos han ido hecho haciendo cambios en su vida, desde que los conocimos hasta el día de hoy, ver cómo aprenden, quieren estudiar, quieren aprender, y ellos saben, y aprenden. Y obviamente al principio quizás dirán, uy, pero esto no lo entiendo, pero poquito a poquito lo van aprendiendo. Entonces, sí. ese ha sido el por qué estudio el templo, Ah, simple, así rápidamente. amén, qué bueno. En tus breves palabras, para así comenzar el tema, John Walton nos dice por medio de sus escritos que la Biblia fue escrita a nosotros, pero no dirigida a nosotros. ¿Y por qué es la importancia de conocer el contexto de la Torá del Eterno? Bien, y esas palabras de John Walton también han sido algo que nos, bueno, que ha sido también un pilar en nuestra educación, de entender que no somos la audiencia original. La Biblia, primero, no es un documento dogmático ni teológico. Al estudiarlo en el contexto, a tratar de entenderlo como lo entendería una persona, por ejemplo, del primer siglo, no nos vamos a ir tan lejos, no nos vamos a ir al Israel en el desierto. Nos vamos Ujú. a primer siglo, en la época de nuestro Mesías Yeshua. No es la misma forma en que lo pensamos nosotros o analizamos las escrituras nosotros. Entonces, es algo esencial eso de determinar y que uno cambiar el chip, podríamos decirlo, y decir, sí, no, estoy leyendo la carta de Corintios, bueno, ¿quiénes eran? ¿Cuál era su sistema político? ¿Cuál era su sistema religioso? Para entender la esencia del mensaje que Pablo quiere dar. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que la Biblia es un documento legal, es un documento que tiene un contexto, que no lo podemos apartar de su contexto y que, como te decía, eso ha sido un pilar para nosotros, para poder nosotros aprender y cambiar eso en nosotros, es decir, no, bueno, vamos a dejar lo que yo creo, lo que yo pienso a un lado y vamos a ver qué es lo que dice el contexto. Y ahí se nos hizo mucho más fácil comprender las escrituras al aplicar esa palabra, esa frase que dice John Walton, que la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros, nos ayuda a facilitar más el comprender las escrituras y la esencia del mensaje, a poder tener una comprensión lógica, algo que podemos validar, algo que nos va a fortalecer nuestra fe y que no está basado en opiniones, no está basado en lo que escuché, lo que dije, lo que vi, lo que me dijeron, no. Está basado con evidencia académica, evidencia que nos da fortaleza a nuestra fe porque podemos entender la Biblia ahora más fácil, seguimos una línea, sabemos que todo está relacionado a la Torá, entonces es esencial eso, es esa frase que yo creo que es algo que tenemos que grabárnosla y siempre meditar al estudiar las escrituras. No soy la audiencia original. Sí. Entonces tengo que tratar de comprender cómo la audiencia original podía comprender las palabras, por ejemplo, de Pablo. Es algo que tenemos que hacer porque no es lo mismo la cultura. Hoy en día, la cultura no es la misma. Así mismo. Estamos hablando de una cultura que está del otro lado del océano, una cultura medio oriental, una cultura que tiene otros pensamientos, que hasta hoy en día el antiguo Medio Oriente sigue manteniendo la base de lo que sucedía en las épocas bíblicas. Y nosotros queremos entenderla de acuerdo a nuestras perspectivas del mundo, a nuestra forma de ver más liberal, más a lo que a mí me conviene, y tristemente no es así, familia.
Y es algo que en simples palabras yo te podría decir, creo que es necesario que empecemos, si queremos educarnos en la Biblia, a tener en cuenta esa frase del profesor John Walton. Amén, amén. Bueno, mi hermano, vamos a, ¿verdad?, a tocar el tema de esta noche, que es bien importante que hablemos de este tema. Yo sé que quizás muchos se quedarían esta semana con la duda de aprender más de este día de Yom Kippur, donde tanto tú y yo hoy, como hemos conocido, que hemos venido aprendiendo y estudiando de este día, eh, la importancia de conocer bien este día, por qué Hashem, nuestro Dios, ¿verdad? Eh, o Jehová para aquellos que, ¿verdad?, que están empezando ahora a caminar. De las demás fiestas, del ciclo de fiestas que siempre tenemos en cada ciclo, este día él hizo como una distinción en este día de Yom Kippur. O sea, no lo llama fiesta, sino le llama como un día de aflicción, de ayuno. Y queremos conocer, ¿verdad?, para aquellos que quizás se han quedado con la duda esta semana de seguir aprendiendo más de este día. Queremos saber y conocer, mi amado pastor, la importancia de este día. Tú como maestro que has hablado especialmente en el día de hoy, que subiste un video, para aquellos que quieran verlo, vaya en la Biblia en su contexto en YouTube y usted va a ver el día. Háblanos, ¿verdad? De la importancia de este día. ¿Por qué es importante? Porque las fiestas son tomadas totalmente en cuenta y con la mayor seriedad, pero este día es diferente a las demás fiestas. Ok, bien, es interesante la pregunta y sí, es algo que tenemos que preguntarnos. ¿Por qué este día es tan especial? Porque este día es más, en el calendario de las festividades, de los tiempos señalados, porque en sí estamos hablando de un tiempo señalado. Festividad del Yom Kippur no es fiesta, no es un tiempo de fiesta. Es un Ikra Kodesh, es un tiempo de convocación santa, pero es el punto más alto de las convocaciones. Y es importante porque tenemos la posibilidad de presentarnos, de acuerdo a lo que he podido aprender, delante del rey y poder clamar como nación, porque el día de Yom Kippur es algo colectivo, algo nacional, algo que nos une como comunidad, como creyentes en el Dios de Israel. Y lo principal es entender, para poder antes de pasar a, digamos, una comprensión un poquito más alta, de poder entender en lo literal por qué es importante para nosotros. Literalmente, ¿por qué es importante para nosotros? Y sé que todos los que estamos aquí somos creyentes en el Dios de Israel, creemos en el Mesías Yeshua o Jesús, como lo hemos conocido en el otro campamento, o como tú decías, si estamos en el proceso de transición. Sí, Jesús, Yeshua, nuestro Mesías. Vamos a hablar de nuestro Mesías. Y como creyentes, y al saber que a través del Mesías Yeshua nosotros tenemos la bendición y la posibilidad de poder ser parte de un pueblo, de ser injertados, como dice Romano 11, en el olivo santo. Cuando nosotros, si miramos hacia atrás, no lo merecíamos. Éramos lo vil y menospreciado en el mundo, y el Eterno tuvo la misericordia y la bondad y la justicia para extender su mano y hacernos conocer a Yeshua y poder no solo conocer a Yeshua, sino poder ir un pasito más adelante. De que Yeshua se convirtió en esa puerta de entrada para nosotros retornar con un verdadero arrepentimiento al Eterno y acercarnos a su Torah. Entonces, si tenemos en cuenta eso, entonces es necesario primero entender en lo literal por qué el Eterno, por qué para nosotros tiene que ser importante este tiempo señalado. Quiero a ver si puedo compartir aquí, voy a compartir el logo, mi hermano. Sí, sí, puedes compartir. Dale. Y me gustaría que marquemos este precedente, familia. Marquemos este precedente todos juntos de lo literal. ¿Por qué es importante literalmente? De acuerdo a las Biblias, ¿por qué es importante para nosotros el día de Yom Kippur? ¿Bien?
Permíteme que voy a compartir aquí. Ahí está. Vamos a Levíticos 23, familia. Vamos a Levíticos 23 y vamos a los versículos 26 al 32, que justamente nos va a hablar sobre el día de Yom Kippur. Vamos a empezar por aquí. Primero, vamos antes que nada a ir al versículo 26. Vamos al versículo 1 de Levítico 23. Y esto es porque es importante, no solo Yom Kippur, sino que los tiempos señalados del Eterno son importantes. 23:1 dice, habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Y empieza a nombrarnos las santas convocaciones del Eterno. Esto creo que es importante para nosotros determinar por qué Yom Kippur, y no solo Yom Kippur, sino que aquí está hablando primeramente del día de reposo, y después empieza a hablar de las otras festividades, de los tiempos señalados como Yom Kippur. Primeramente, ¿por qué es importante? Por esto, porque habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, estas son mis fiestas solemnes. Esa es la primera evidencia de por qué los tiempos señalados tienen que ser importantes para nosotros. Como creyentes, por eso marqué el precedente antes de empezar, de que todos somos aquí creyentes en el Dios de Israel y creemos en el Mesías. Si nosotros somos creyentes en el Dios de Israel y creemos en el Mesías, estas palabras son para nosotros. Entonces, ¿es importante para nosotros los tiempos señalados? Sí, primeramente en lo literal así, bien clarito en la Biblia, porque son las fiestas y los tiempos señalados de el Eterno. Cuando dice fiestas, aquí es la palabra Moed. O sea, está hablando de las estaciones. Entonces lo podemos trazar a Génesis capítulo 1, versículo 14. Son los tiempos señalados del Eterno. Son tiempos solemnes de Adonai. No son de otra persona. No son de mi hermano José, ni míos, ni de mis hermanos mayores de Judá, no. Son tiempos señalados de el Eterno. Y esa es la pauta número 1 que tenemos que tener en cuenta para determinar que los tiempos señalados son para nosotros. Y ahora sí vamos a, ya marcando esto, dejando este precedente, vamos al versículo 26, cuando vamos a hablar directamente ya de lo que es Yom Kippur, el día de la expiación. También habló Adonai a Moisés. Miren lo que dice. También habló Adonai a Moisés diciendo, ¿quién es el que habla? El Eterno, familia. Es Dios hablando. Esto es el Eterno dándonos la instrucción a través de Moisés de que a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Como decía mi hermano José recién, es un tiempo de afligirnos y después vamos a definir qué es esto de aflicción. Pero no es un tiempo, como decimos aquí en Argentina, de tirar la casa por la ventana, de hacer una fiesta, de música, no, familia. Es un tiempo de introspección, un tiempo de meditar en lo que hemos hecho en el año. Y obviamente unirnos en el clamor para que el Eterno nos perdone como pueblo. Porque, como les decía al principio, como creyentes en el Mesías Yeshua, somos injertados en el Olivo Santo, en Israel. Somos parte de Israel. Quizás no sabemos si somos de una tribu en específico, pero ya con el solo hecho de haber reconocido a Yeshua en mi vida, y a través de Yeshua somos parte, considerados herederos, coherederos con los santos. Y eso está hablando de Israel, de los que son naturales. Entonces estas palabras son para nosotros. Entonces es un tiempo en que nos unimos, tenemos la bendición de unirnos y clamar como una sola nación que cree en el Dios de Israel y cree en Yeshua por el perdón. Y decimos eso, ¿okay? Y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrendas encendidas a Adonai. Esto tiene que ver con el templo, familia. Con todo lo que tenga que ver con el templo, con las ofrendas. Ningún trabajo haréis en este día. O sea, es un día de reposo. Porque ese día es día de expiación. Para reconciliar, miren lo que dice, para reconciliarnos sería delante de Adonai vuestro Dios. Es un tiempo que nos podemos poner a cuenta con el Eterno.
Y esta es la esencia de Yom Kippur. Obviamente, cuando analizamos a través del servicio en el templo, nos vamos a dar cuenta que Yom Kippur es el acto de limpieza, sería el día de limpieza general en el año, en donde se descontamina el santuario y también se quita el pecado, esos pecados ocultos que que no quedaron expuestos, que solamente el Eterno y yo saben que he hecho, que he pasado en ciertas circunstancias, y es el tiempo en que yo puedo presentarme delante del Eterno, así como se presentó el Melech David, el rey David, que él cometió una falta grave, familia. Él mandó a matar a unos de sus generales, se quedó con su esposa, o sea, es algo que lo hizo en rebeldía, pero él supo y conocía la esencia de lo que es el día de la expiación, que es un tiempo de afligirse, un tiempo de uno estar con el Eterno y decir, Señor, sí, yo sé que fallé en esto, y poder entregarle eso al Eterno y que poder hacer, como dice ahí, una reconciliación con Él. Y como Él es el dueño de todo y Él es el que extiende gracia y misericordia, si nosotros lo hacemos con un corazón contrito, con un corazón, con el corazón, con la motivación correcta, no con la idea de que, bueno, pequé, voy, pido perdón y empato. No, es como, me presento delante del rey, pido perdón por lo que hice, pero el próximo año no lo vuelvo a cometer. Entonces, es el punto de reconciliación y ese es el propósito de Yom Kippur, de reconciliarnos con el Eterno, con el Dios de Israel. Porque toda persona que no se afligiera en ese mismo día, miren lo que dice, será cortado del pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Y miren, ¿quién es yo? Es el Eterno. Es el Eterno mismo que está tomando cartas en el asunto. Versículo 31. Ningún trabajo haréis estatuto. Y miren, y acá está el otro motivo por qué es importante para nosotros como creyentes, familia. Esto me trae a mente la enseñanza que dio el pastor Walter. Cuando nosotros ya ahora estamos en convenio, reconocemos a Yeshua y es parte del convenio con el Eterno, estamos obligados a obedecer. Nos hemos ligado nosotros mismos al convenio. Entonces, miren lo que dice, es estatuto perpetuo. O Es sea, algo que va... Sí, mi hermano. de una manera a otra, es decir, la excusa queda a un lado, es lo que Hashem ha establecido, lo que ha escrito, que no tenemos, como decir, la forma de cambiar algo que ya fue escrito, estipulado por el mismo dedo de Hashem, nuestro Elohim. Así es, mi hermano. Y exactamente, muy buena el comentario que haces, mi hermano, porque justamente es eso. Es un estatuto perpetuo, algo que el Eterno dijo y que no cambió ni va a cambiar. Por eso es que quiero marcar este precedente literal, familia, de por qué es importante para nosotros el día de Yom Kippur. Y no solo el día de Yom Kippur, vemos que son los moed, los tiempos señalados del Eterno, tienen que ser importantes para nosotros, familia. Y tenemos que enfocarnos a aprender qué se hace, cómo se hace, de tratar de hacerlo de la forma correcta. ¿Por qué? Porque es un estatuto perpetuo, algo que por siempre lo vamos a hacer. Que no estamos librados a escoger, no, este año no quiero participar, no, no, la próxima, no, es perpetuo. Eres Mi parte del hermanito, pueblo. Sí, mi hermano. perdona que te interrumpa. El hermanito Cale tiene una pregunta y es la siguiente. Dice, ¿es cierto que perpetuo también quiere decir en un determinado tiempo? Él dice que lo ha escuchado, que es en eso en lo que se basa. Ok, bueno, es interesante y esto creo que es tema para un estudio completo, familia. Sí. Porque tendríamos que entrar a lo que es legal, al contexto legal de las escrituras. Pero, ¿qué significa perpetuo? ¿Qué significa? ¿Qué entendemos como perpetuo? ¿Es Es algo algo para siempre, para que no siempre, caduca. que no caduca? Si es un término legal, entonces esto tenemos que entenderlo como un término de pacto. Si yo digo que algo perpetuo tiene fin, quiere decir
que el que lo ha hecho perpetuo ha muerto. La única forma de que esto no sea perpetuo, que estas son palabras legales, familia. Entonces esto nos tiene que ahora motivar a ir a estudiar la legalidad del Antiguo Medio Oriente, a los contextos de lo que eran convenios del Antiguo Medio Oriente. Y vamos a ver que cuando se hacían convenios, eran tratos entre, por ejemplo, dos personas. ¿Cuándo caducaba este pacto? Cuando una de las personas fallecía. Ok, ¿con quién tenemos el pacto hoy nosotros? Con Hashem, con el Eterno. Y de alguna manera u otra estamos viendo aquí, Pastor, prácticamente lo que sucedió cuando Hashem hizo el convenio con Abraham, donde Exactamente. todo el animal fue partido por el medio y sabemos que la persona que rompiera el convenio le iba a pasar lo que le iba a pasar, le pasó a esos dos animales. Exactamente. Entonces, ahora nosotros vemos, entendiendo que ahora perpetuo tiene que ver con la legalidad y que esto tiene que ver con convenios. Si yo digo que algo que era perpetuo deja de ser perpetuo, estoy diciendo que el testador, o sea, quien hace el pacto, ha muerto. Entonces estoy diciendo de una forma, digamos, no, estoy diciendo directamente que Dios ha muerto. Cuando yo digo que algo en la Biblia es perpetuo y que digo, no, hoy no es perpetuo porque no sé, lamentablemente estoy yendo en contra de la legalidad de las escrituras y estoy diciendo de forma indirecta que Dios ha muerto. Sabemos que Dios es eterno, vive hoy, ayer, hoy y siempre, es el mismo, no cambia. Él es el Rey eterno. Entonces, si tenemos ese pensamiento, no podemos decir que algo perpetuo tiene fin. Porque si yo digo que tiene fin, y acá yo los invito, familia, que estudien el contexto de lo que es convenios, vamos a darnos cuenta cuando algo termina, un convenio termina, es porque uno de los miembros del convenio ha muerto. ¿Y quién hace el convenio con Israel? ¿Es Israel o es el Eterno? Es el Eterno. Entonces, Él nunca muere. Entonces es algo interesante y esto es tema para un buen estudio con respecto al contexto legal, pero bueno, es una forma rápida de poder responder. Espero que al hermanito Caleb le haya quedado Que claro. eso que hoy no estás usando el app, porque si entráramos de lleno con el app de la aplicación del templo, entonces estamos hablando de que prácticamente podíamos hacerle esta serie 2 y 3 partes, porque todo esto que tú estás hablando va en conexión con el templo, ¿sabes? Exactamente. No podemos, no es tan solamente como tú dices, tomar esto literal, tenemos que entrarnos más adentro y conocer por qué este día estaba tan bien conectado con lo que se hacía en el templo. Exactamente, sí. Y todo eso nos va, obviamente, por eso es que vamos a primero poner esta base de lo que es literal, del por qué es importante literalmente a mí como creyente, o estoy haciendo transición, o estoy acercándome al Eterno por primera vez en mi vida, ¿por qué es importante los tiempos señalados? Bien, primero porque somos ahora parte del convenio y dentro de este convenio están estos tiempos señalados. Y son, miren lo que dice, estatuto perpetuo, algo que no tiene fin mientras el que hace el pacto no muera. Y sabemos quién hace el pacto es el Eterno. Entonces, esto es para siempre, familia. ¿Viene el Mesías a reinar por 1000 años? Va a haber Yom Kippur. Va a haber tiempos señalados. Algo en que meditar, familia. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, acá vemos en Levíticos 23 dos motivos por los cuales los tiempos señalados son para nosotros importantes. Primero, porque es Adonai quien dice, estas son mis fiestas, estos son mis moed, estos son mis tiempos señalados, mis estaciones solemnes. Y después, con Yom Kippur, enfocándonos en Yom Kippur, es un estatuto perpetuo. Ahora quiero que vamos a Levítico 16, porque justamente es en el capítulo de la porción de la semana pasada que nos correspondía leer Levíticos 16. Y aquí empezamos a ver de una forma simple lo que era el protocolo del día de expiación.
Pero vamos a ver que cuando en los últimos versículos también dice que es estatuto perpetuo. Ya desde Levítico 16 nos viene diciendo que el día de Yom Kippur es un estatuto perpetuo para nosotros. Miren lo que dice, vamos a leer el versículo 30 en adelante. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Adonai. Acá está el motivo, el propósito del por qué es importante para Israel, para nosotros, el día de Yom Kippur. Porque es un tiempo en el que tenemos la posibilidad de limpiar todos vuestros pecados delante de Adonai. Como dice en Levíticos 23, reconciliarnos con Adonai. Obviamente que sabemos que nosotros ahora, al conocer a Yeshua, esto nos va a demandar un poquito más de responsabilidad. Recuerden que Yeshua es presentado como el sumo sacerdote en la eternidad, que él presentó estas ofrendas, hizo este servicio en el templo eterno, en la eternidad, una vez y para siempre. Entonces, si yo entiendo literalmente por qué es importante Yom Kippur, voy a ser consciente de por qué el autor de Hebreos dice que Yeshua presentó esta ofrenda una vez para siempre. ¿Qué es lo que entendía la mentalidad de alguien del primer siglo que conocía las Escrituras? Y justamente está relacionado a esto, familia. Que sabemos que Yeshua cumplió con la función digamos, de librarnos de la muerte eterna y poder tener vida eterna. Y esto, por eso dice que fue una vez para siempre que lo hizo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo conozco ahora el proceso de Yom Kippur, que tiene la función de expiar mis pecados, de que es el momento que yo tengo para reconciliarme con el Eterno, de que toda la nación sea limpia, purificada, sea salva, entonces yo ahora voy a tener más en consideración cuando dice el autor de Hebreos, esto fue hecho una vez para siempre. No quiero decir que yo voy a pedir perdón, peco y empato, no, familia. Esto tiene una responsabilidad más allá del de pedir perdón. Y tiene que ser reflejado en nuestro diario vivir, familia. Entonces, mire, sigamos leyendo. Dice, este es el día de pecados delante de vosotros, serán limpios de todo pecado, de todos vuestros pecados delante de Adonai. Dios, día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Otra vez. Hará la expiación el sacerdote que fuera ungido y consagrado para ser sacerdote en el lugar de su padre. Y se vestirá las vestiduras de lino y las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo. Miren, familia, esto es para todos nosotros, para toda la congregación, para todo el pueblo de Israel. Somos parte. Si creemos en Yeshua y en el Dios de Israel, somos considerados parte de la congregación. Y esto tendréis como, otra vez, estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y así Moisés lo hizo como Adonai le mandó. Entonces, literalmente, como dice el pastor Walter, estamos obligados a obedecer. Porque nosotros mismos hemos decidido servir al Dios de Israel y a través de Yeshua tenemos la bendición de acercarnos a la Torá y ser libres. ¿Libres de qué? De la muerte eterna, familia. Libre del Egipto que nos afligía. Y ahora tenemos la libertad de escoger. Sí, yo escojo servir al Eterno. Y obviamente demanda de mí, como todo convenio, como todo pacto, demanda que cumpla cláusulas, cuestiones legales. Y al ver estas palabras de estatuto perpetuo, cada vez que vemos esta palabra, tiene que ver con algo legal, familia. Y estamos sujetos a la legalidad de las Escrituras aún hoy, porque el Eterno no ha muerto, Él aún continúa vivo. Entonces, ahí vemos un poquito el por qué en lo literal es importante para nosotros el día de Yom Kippur. Obviamente que cuando nosotros empezamos a analizarlo un poco más a profundidad a cuanto a cómo es el servicio en el templo,
ahí empezamos a poder hacer algunas conexiones a nivel, digamos, un poco más altas y entender la esencia del día de Yom Kippur. Cuando nosotros vemos el servicio, y más o menos voy a resumirlo muy rápido, vamos a ver que, como lo menciona en Levíticos 16, el sumo sacerdote empezaba a limpiar desde adentro hacia afuera. Empezaba desde el lugar santísimo, el lugar santo, el altar de exterior, y después toda esa contaminación, toda esa impureza que contaminaba al santuario era echada fuera, era llevada afuera. Pero esto era simplemente un simbolismo visual, algo que simbolizaba que era quitado toda esta inmundicia que el pueblo había contaminado el santuario. Y esto es algo bien interesante, familia, porque como comentaba un poquito yo en el estudio que hicimos ayer en la congregación, Yom Kippur no está asociado con cosas místicas ni nada de eso. Es algo, podríamos decir, visual, que el pueblo podía ver y podía entender de que el Eterno había extendido perdón hacia la nación. Y lo que el ritual había hecho limpio el santuario de las contaminaciones que el mismo pueblo había contaminado. Porque cuando nosotros leemos Levítico 26, vamos a ver que dice que el pueblo es quien contamina. Y esto es una gran diferencia con el antiguo Medio Oriente, porque en el antiguo Medio Oriente vamos a ver que existía algo muy parecido al día de expiación, pero solamente era como pecar y empatar. Voy, pido perdón, pero salgo de pedir perdón y cometo el mismo error y sigo en la misma. No había que un verdadero arrepentimiento, no había un cambio en la persona. En cambio, Yom Kippur, al entender el proceso, el protocolo, el paso a paso, nos damos cuenta que eso empieza a trabajar desde aquí adentro. Empieza a trabajar de acá. Y eso nos empieza a limpiar. A tal punto que lo que está acá adentro es lo que se va a reflejar por fuera. Si yo solo reflejo una cosa por fuera, ser piadoso por fuera, sí, muy bonito. Eso me hace acordar las palabras de Yeshua. Y seguro que a más de uno se acordarán de sepulcros blanqueados, sí, o muy lindo, sí, muy lindo por fuera, pero por dentro, ¿qué hay? Y Yom Kippur tiene, digamos, a nivel, podríamos decirlo, espiritual, el propósito de que nosotros mismos analicemos qué hay acá adentro. Que a través de los mandamientos, de aprender el mandamiento y esforzarnos a ponerlo por obra, eso va a hacer que empecemos a cambiar desde acá adentro. Y eso va a ir también mejorando en nuestro físico. Y eso se va a terminar reflejando fuera de nosotros. Y ese es el propósito de Yom Kippur. Es la esencia, podemos resumirlo como la esencia de este tiempo señalado. Un tiempo que el Eterno hoy nos da y uno dirá, no, porque no, porque por Mesías ya lo hizo, ya es una vez por siempre. Sí, pero tiene otro contexto. Un contexto que va más allá en el que sí, y esto es bien interesante, hermano, porque se me vino ahora esta conexión, porque si estamos diciendo que esto sirve para reconciliarnos, Yeshua lo hizo una vez para siempre. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo ser rebelde. Yo no me puedo negar a obedecer los mandamientos o aferrarme a mi estilo de vida. Porque Yeshua sí, yo antes lo hacía por rebelión, porque no lo sabía, por mi ignorancia, no cumplía con mi parte del pacto. Pero ahora a través de Yeshua, al ser Él el sumo sacerdote en el cielo, en la eternidad, y haber presentado esta ofrenda una vez para siempre, quiere decir que ahora cuando yo reconozco a Yeshua, eso que hizo Yeshua me representó a mí, y entendiendo que el día de Yom Kippur implica que esto haya un verdadero arrepentimiento, que haya un verdadero cambio desde mi corazón, entonces ahora entiendo por qué dice el autor de Hebreos una vez para siempre, porque si yo ahora que conozco, tengo la verdad, reconozco que Yeshua nunca fue en contra de la Torá, vino a enseñarnos a guardar Torá, que la Torá está vigente hasta el día de hoy. Ahora yo no puedo volver atrás, porque ahora sí eso no tiene perdón, familia. No hay perdón, y eso es lo que nos enseña
Es todo un proceso, son 42 pasos aproximadamente, familia, en que una persona lo hacía de forma, el sumo sacerdote lo hacía en ayunos, lo hacía en vigilia. Esa última noche no dormía, estaba toda la noche despierto, y el día de Yom Kippur, él tenía que hacer no solo el servicio del día el servicio especial de Yom Kippur, sino que tenía que presentar la ofrenda diaria de la mañana y de la tarde. O sea, todo el servicio que correspondía ese día lo hacía solamente una persona. Ahora imagínense al pueblo, de que dependía la expiación de esa persona. Todo el día, todo el mundo pendiente de que el sumo sacerdote no se equivoque en ningún paso, familia. Porque si él se equivocaba, eso quedaba nulo. No había expiación, no había perdón. Entonces ahora nos pongamos en la situación de estar en ese lugar. ¿Cómo estaríamos? Adonai, por favor, que el sumo sacerdote no se olvide. Conocer el proceso, conocer cómo era el servicio. Porque tenemos que estar atentos de que el sumo sacerdote no cometa error. Por favor, Señor, que el sacerdote haga esto, que haga esto, que haga esto. Y eso, ¿saben qué hace? Familia, trabaja en nuestro corazón y nos hace valorar el perdón del Eterno. Por eso es importante el día de Yom Kippur, familia. Es, Porque, sí, mi hermano. es algo que verdaderamente debe tenerse muy tenido en cuenta debido a que, como tú decías, el sumo sacerdote tenía que hacer todas estas ofrendas y, y matar animales y asegurarse de que lo que Hashem exigía fuera hecho bien y que él no tuviera, aquí el sumo sacerdote no podía estar pensando de que si mi esposa, que si mis hijos están solos, de que estoy cansado, tengo sueño, no, él tenía que hacer todo de acuerdo a cómo el Eterno lo había establecido y había dicho. Si fallaba, eh, había que, como uno dice, empezar de cero otra vez. Sí, es que no había oportunidad, mi hermano. No había oportunidad. Era un día es un tiempo señalado. Imagínense, familia, que es un solo tiempo señalado. El día 10 del mes de Etir, del séptimo mes, el 10º día del séptimo mes. No hay otro día, familia. Y cuando estudiamos el día de Yom Kippur, no es solo un día, familia. El día de Yom Kippur tiene un proceso de preparación de 7 días previos, familia, en donde el sumo sacerdote fue aislado de su familia. Y ahora la pregunta es, ¿qué hace el sacerdote aislado durante 7 días? ¿Saben qué hace, familia? En la Mishnah, en el Tratado Yomá, en el capítulo 1, nos habla de que el sumo sacerdote era aislado para que no se contaminara de impurezas rituales, algo que lo descalificara para presentar la ofrenda, y además era una semana de entrenamiento. Estaba todo el tiempo meditando en la palabra, todo el tiempo, meditando en la palabra, meditando en el servicio, en los paso a paso, en reconocer los animales. O sea, y podemos darnos cuenta que a pesar de que el sumo sacerdote muchas veces eran personas ancianas, personas de edad avanzada, que quizás en su vida habrán presentado 70, 80 Yom Kippur, vamos a poner un número más bajo, que entró a trabajar a los 30 y tiene 60. 30 Yom Kippur como sumo sacerdote. Él no tiene la posibilidad de decir, no, ya lo sé, presenté 30 Yom Kippur, me lo conozco, no. Ese año que le corresponde tiene que volver a repasar el protocolo, los animales, el servicio, las escrituras. Y es bien claro porque dicen los ancianos del Sanedrín, los del tribunal, le dicen, oh mi señor sumo sacerdote, no te olvides de los pasos, no te olvides de lo que tienes que hacer, conviértete experto en lo que haces. No vaya a ser que no lo sepas o que no te acuerdes. Y le enseñan, y el sumo sacerdote tiene que
¿Qué tiene que hacer? Ser humilde y decir, ok, vamos a repasarlo. Por más que yo haya presentado 30, 40 Yom Kippur y todos salieron bien, tengo que bajar un poquito, ser humilde, decir, ok, vamos a repasarlo, vamos a volver a hacer el trabajo, vamos a volver a ser expertos, a volver a educarme. Es como una persona que está aprendiendo, ¿verdad? Antes de terminar, que ya nos queda pocos minutos. Es como una Dale, sí, persona que está estudiando Torah y en un año aprende una cosa, pero cuando llega el otro año, aprende otra cosa mejor. Y todo exactamente. lo complementa para seguir aprendiendo ya, como decir, a un próximo año después. Mi hermano Pastor Augusto, ¿verdad? Quiero darte gracias de la oportunidad que nos ha concedido de esta noche de poder estar con nosotros en esta palabra. Eh, ¿qué reflexión podemos sacar rápido en estos breves minutos para cerrar, ¿verdad? Esta palabra. Después voy a invitar a nuestro hermano Pastor Augusto para que entonces, pues, aquellos que deseen aprender cómo usar el app de la aplicación del templo, pues, vamos a sacar un día en agenda para que, ¿verdad? Nuestro hermanito, pues, nos enseñe. Aquellos que deseen aprender, les invito para que vayan a Apple y a Google Play y se consigan esta app del Segundo Templo, porque es muy buena, muy instructiva y créame que se aprende mucho. Pastor Augusto. Bien, acá justamente estoy viendo en Facebook nuestro hermano Aldo Nicolás Bazán, una muy buena, un buen, digamos, precedente bíblico, Amén. porque Hebreos 9, del 16 al 28, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y exactamente eso es lo que pasa con lo perpetuo. El testador aún vive, el convenio sigue vigente, aún es perpetuo. Y una reflexión, wow, es un tema que nos queda mucho por seguir aprendiendo, familia. Los invito a que quieran aprender, familia. De aprender un poco como veíamos recién que les compartía de miren, algo que el sumo sacerdote aplica para el sumo sacerdote, ¿cuánto más aplica para nosotros, familia? Y como decía nuestro hermano y pastor José Vargas, estamos todos aprendiendo. Nadie sabe las cosas como debería de saberlo. Y decir que conocía al Eterno y estaría mintiendo porque nos llevaría una eternidad poder comprender la grandeza de la Torá y de los mandamientos y del Eterno, de la voluntad del Eterno. Así, familia, los invito a que quieran seguir aprendiendo, de que, miren, hay tanto para aprender y que tenemos la bendición de tener los recursos, de tener personas que nos enseñan, que de forma desinteresada están compartiendo los recursos. Aprovechemos todo eso, familia. Dejemos como así el sumo sacerdote en el templo. No importa que yo haya caminado 10 años, 20 años, 30 años en Torah. Podemos decirle que haya presentado 10, 20, 30 Yom Kippur en mi vida. Llega un momento en que tengo que ser humilde y decir, wow, tengo que volver a aprender. ¿Y de quién aprendía el sumo sacerdote? De los ancianos del tribunal. Dentro de la jerarquía del templo, eran los que menos autoridad tenían. Y de ellos eran los de los que tenía que aprender el sumo sacerdote. Entonces los invito, familia, a que seamos humildes, que podamos aprender de rever muchas cosas que quizás de acuerdo a la forma de ver de nuestro antiguo campamento o de ver de mi forma de cultura, de mi tradición. Familia, dejemos a un lado eso, dejemos a un lado los debates, dejemos a un lado las cosas que no comprendemos y enfoquémonos en aprender lo que podemos entender, familia. Hay algo que yo siempre comparto con la congregación es Deuteronomio 29:29. Las cosas ocultas son para el Eterno, mas las reveladas
son para que las pongamos por obra. ¿Y qué es lo que se nos ha revelado? La Torá, familia. Enfoquémonos en eso. Enfoquémonos en estudiar estos mandamientos que quizás hoy no hay templo y no aplican, pero miren las esencias, las cosas que podemos aprender y principalmente comprender el por qué es importante para mí estos tiempos señalados. Todo lo que hoy hacemos es un ensayo de lo que va a ser el porvenir. Y qué bueno sería poder aprender, de poder... El otro día hablábamos con mi esposa, ¿por qué nunca se nos ocurrió ir y preguntarle a uno de nuestros hermanos mayores cómo hacen las cosas? Si ellos llevan años haciéndolo. Y ahora nosotros queremos entrar y hacer a nuestra forma. Tenemos que aprender, familia. Y Yom Kippur nos enseña eso. Que tenemos que aprender, ser humildes, reconocer de que hay cosas que no sabemos o no sabíamos, hicimos mal y es el tiempo que el Eterno nos regala para ponernos a cuenta con Él. Afligir nuestras almas, que es ayunar, familia. Eso se trata, ayunar. Como dice nuestro hermano rico, poder experimentar una vez en la vida lo que es sentir hambre. Cuando hay personas que están en la calle sufriendo hambre. Tener ese tiempo de afligirnos, de decir, Señor, wow, ahora sé lo que es pasar hambre. Ahora sé, Señor, lo que es tener un corazón realmente afligido y decir, Señor, perdóname, sé que hice esto mal, perdóname. Y eso, eso nos tiene que determinar que el próximo año no volverlo a hacer, seguir creciendo. Nuestra vida en la Torah es como una espiral, familia, pero que esa espiral no sea hacia abajo, sino que sea hacia arriba. Pastor, muchas gracias por esta oportunidad, por esta enseñanza, ¿verdad? Y por esta reflexión. Estamos muy agradecidos. Hay muchas cosas que hay que sacar de este tema. Sabemos que como prácticamente, ¿verdad? Por el tiempo que hemos, como decir, pasado por encima, pero yo sé que aún hay más porque aún falta conectarlo con el templo. Pero estamos agradecidos del Eterno por esta oportunidad que nos ha concedido esta noche al Ministerio de Seratová y al Ministerio Semillas del Reino por esta oportunidad y el honor que nos concediste de poder estar con nosotros. Y estamos muy contentos, muy agradecidos. Familia, si usted desea contactar a nuestro hermano, lo puede hacer a través de Semillas del Reino, la Biblia en su contexto en youtube.com y también pueden escribir a través de la página de Yeshua Nertamí Argentina, ¿verdad? Y puede escribir a Messenger a nuestro hermano y pastor, para aquellos, ¿verdad? Que también deseen invitar y conocer más de las escrituras, de la Torá, de los temas que, ¿verdad? Que muchas veces nos quedamos con preguntas y debido al tiempo, pues no tenemos esa de eso para poderlas hacer. Así que nuestro hermano Pastor Augusto está a su disposición, un maestro que el Eterno ha estado levantando en este tiempo. Yo como persona, como pastor, he visto la evolución que ha hecho mi hermano. También lo pueden conseguir a través de Teshua.tv, canal del presidente, nuestro presidente Morel Rico Cortés. Allí también nuestro hermano pues tiene estudios y también a través de la Biblia en su contexto en youtube.com. Así que mis amados, muchas gracias a los que se conectaron a través de la página de Facebook, gracias a los coordinadores por este tiempo que nos han concedido. Pastor Augusto, gracias, mil gracias, porque siempre, nunca me has contestado con un no, muchas gracias. Y estoy bien agradecido y cada vez seguimos aprendiendo cosas nuevas. Esto es un mundo. Hoy, el hecho de que hoy aprendamos algo no quiere decir que eso es todo. Hay más. Y así Así es, mi que hermano. gracias, mi hermano Pastor Augusto. Gracias No, al gracias a ti. Ministerio Semilla del Reino por esta oportunidad. Quiero decir también, antes de cerrar, que nuestro hermano Pastor Augusto también tiene su emisora con la familia Bazán, Radio Yeshua Nertamí Argentina. Puede ir también allí, conectarse, apoyar esta emisora también. Una emisora que también pues se está levantando ahora y el propósito y el anhelo es también como Semillas del Reino de poder seguir llegando a más corazones y a través también por medio de las naciones, de internet. Así que, por favor, apoyen a Radio Yeshua Nertamí de Argentina
Pastor Augusto y en nuestro hermano Aldo Bazán. Así que muchas gracias, Pastor Augusto, gracias Ministerio Semilla del Reino. Recuerden que todos los martes estamos orando a las 8 de la noche por Zoom y por Facebook. También lo transmitimos live. Así que muchas gracias a todos. Shalom, buenas noches. Shavuot y nos estaremos viendo la próxima semana. Así que shalom a todos. Shalom, familia.